A continuación se presenta el cálculo de los coeficientes de fugacidad para una mezcla etanol-agua siguiendo la ecuación de estado de Penrose. Estos modelos o estas ecuaciones de estado lo que permiten es la simulación de un comportamiento real de un gas o del comportamiento real de un sistema en este caso. Para esto lo que tenemos son modelos matemáticos que expresan la idealidad o expresan un sistema ideal en donde no se tienen en cuenta pues interacciones entre los diferentes componentes del sistema y se le adicionan unos factores de corrección los cuales sí tienen en cuenta estas interacciones. En este caso lo que tenemos es A alfa y P. Y como podemos observar aquí, se nos dan indicaciones de cómo calcular estos factores. Para el factor alfa, lo que debemos de tener en cuenta es el factor acéntrico y la temperatura reducida, la cual calcularemos a partir de la temperatura crítica y la temperatura del sistema. Y en el caso de A y B, tenemos que basarnos en la temperatura crítica, en la presión crítica. La ecuación de Penrose puede ser expresada en términos del factor de compresibilidad, teniendo en cuenta esta expresión de aquí, la cual nos sirve para hallar las raíces del polinomio. Las raíces del polinomio hacen referencia a los estados del sistema. Cuando esta ecuación tiene tres raíces, vamos a observar que hay una que es la más alta, una intermedia y otra pequeña. La raíz intermedia carece de sentido físico, por lo tanto la vamos a obviar, mientras que la más alta corresponde al sistema de vapor, a la parte de vapor del sistema, perdón, y la más pequeña corresponde al sistema a la parte líquida. Tenemos que tener en cuenta que estos factores A alfa y B en la expresión de A y en la expresión de B que usaremos para determinar dichas raíces corresponden a los factores de mezcla. Por lo tanto, aquí se nos da una expresión para hallar dichos factores de mezcla. También vamos a emplear en este caso este sistema de esta técnica de solución en donde tenemos el componente A, B y C, los cuales los vamos a determinar mediante esta expresión de aquí. Entonces A corresponde a 1 menos B, B corresponde a A menos 2B menos 3B al cuadrado y C corresponde a AB menos B cuadrado menos BQ. Y posteriormente vamos a hallar el discriminante, el cual se determina de esta forma. Y vamos a tener en cuenta de que si el discriminante da menor a 0, nuestra expresión tiene tres raíces, las cuales vamos a calcular de esta forma. Pasando ya al cálculo, lo que tenemos aquí es una definición del sistema, en donde tenemos la temperatura crítica de los componentes, la presión crítica de los componentes, factores acéntricos de los componentes, la constante de interacción para este sistema, la temperatura del sistema, al igual que la presión, y tendremos la constante de los gases, que en este caso la empleamos en kilojoules debido a que la presión se emplea en kilopascales. En este recuadro de aquí lo que hacemos es el cálculo de lo que viene siendo los factores de corrección, digamos, de A, alfa y B para cada componente, para posteriormente en este recuadro calcular lo que viene siendo el factor de interacción general o el factor de interacción, el factor de mezcla, perdón. Y de esta forma calcular lo que viene siendo A y B, que son nuestros valores que nos permitirán determinar los coeficientes de la ecuación polinómica, los cuales tenemos aquí en estas tres celdas. Una vez hallados estos valores, perdón,
Una vez determinados estos valores, se procede a hallar el discriminante, siguiendo la ecuación previamente presentada. Como podemos observar, lo que se obtiene son un valor negativo para el discriminante, lo cual nos da, es un indicativo de que tenemos 3 raíces. Adicionalmente, requerimos el cálculo de este factor, el cual nos permite realizar el cálculo de las diferentes raíces. Hay que decir de que este sistema no diferencia o no nos da no nos da no discrimina entre raíces si una raíz es mayor o menor. Entonces, por lo cual debemos de hacer el cálculo de las 3 raíces, que son las que observamos aquí. La prueba es que simplemente, y esta celda que corresponde a prueba, es simplemente que digitamos estos valores de z con estos valores de a, b y c en la ecuación y observamos de que efectivamente nos den 0 o cercano a 0. Dentro de la revisión del material bibliográfico tenemos que entender que estos sistemas polinómicos no dan 0. Dan valores cercanos a ceros y esos son los que tomamos para hacer nuestras ecuaciones. En el caso aquí se presentan son las raíces. Aquí lo que se presentan son las raíces de la más grande y la más pequeña. Que pues la más grande corresponde a la fase de vapor y esta corresponde a la fase líquida, que en este caso denominamos agua. Una vez determinadas estas raíces nos centraremos en la de vapor y procedemos al cálculo del coeficiente de fugacidad mediante esta expresión. Lo único que se hace aquí es que se divide esta ecuación en diferentes términos, los cuales pueden ser calculados de forma individual para posteriormente digitarlos, sacar la exponencial de la sumatoria o del producto, en algunos casos, de estos componentes. Una vez observamos de que tenemos un valor de phi, teniendo en cuenta también esta hoja de prueba que corresponde a un sistema brindado por el profesor para determinar para observar de que efectivamente nuestros cálculos son acertados a lo que vienen siendo otros sistemas de cálculo, como bien puede ser otro software, por ejemplo MATLAB, y comprobamos de que efectivamente estos valores corresponden a los valores brindados por el docente. Lo que procedemos es a graficar las variaciones de presión, las variaciones del coeficiente de fugacidad con respecto a las variaciones de la presión. Para ello lo que hacemos es simplemente esta celda de presión del sistema, la anclamos a esta celda que tenemos aquí para hacer las variaciones y no es tener que estar subiendo todo el tiempo a digitarlo. Lo que observamos aquí es que manejamos dos composiciones diferentes, una de 0,3, es decir, la fase que corresponde al componente 2 o al agua, la fase que corresponde al agua prima, el componente agua prima en el sistema, mientras que en esta prima el componente del etanol. Aquí lo que podemos observar es que cuando prima el agua sobre el etanol observamos un comportamiento lineal. Donde vemos que efectivamente pues la gráfica da aproximadamente
da casi que una línea recta, mientras que cuando empleamos altas composiciones observamos un comportamiento un tanto errático con respecto al comportamiento lineal que se observa en la composición. ¿Qué podemos analizar de aquí? Esta composición, donde priman las interacciones etanol-agua, va a representar técnicamente o prácticamente un modelo lineal, ya que la contribución al sistema en términos de la presión, en términos de fugacidad, perdón, pues va a ser proporcional a la cantidad de este componente en el sistema, mientras que aquí cuando vemos un comportamiento errático vemos que algunas veces podríamos llegar a pensar que algunas veces la presión favorecerá que se den otro tipo de interacciones, digamos, entre las moléculas de etanol-agua o las moléculas de las interacciones etanol-etanol, y van a generar pues este comportamiento errático. Entonces damos por concluida la explicación del sistema de cálculo. Muchas gracias por su atención.